Dicen que el corazón más duro puede romperse con una sola risa, y aquel día, la risa de una niña fue suficiente para derrumbar un imperio construido sobre el orgullo. Fernando del Valle era el dueño de una de las constructoras más poderosas de México, un hombre acostumbrado a controlar todo. Vivía rodeado de lujos, autos importados, sirvientes y silencio. Pero desde la muerte de su esposa, Marina, en la autopista México-Querétaro, su vida se volvió una prisión dorada. El dolor lo convirtió en piedra, y su mirada ya no conocía la ternura. Su hija, Sofía, tenía apenas 3 años cuando perdió a su madre. Desde ese día, el brillo de sus ojos se apagó por completo. Dejó de hablar, de jugar, de reír, como si su voz se hubiera ido con el último aliento de Marina. Fernando buscó ayuda en los mejores médicos, terapeutas y especialistas. Gastó fortunas en tratamientos y viajes, pero nada devolvía la luz a la mirada de su hija. El silencio de Sofía era un espejo del vacío que él mismo había creado. Por las noches, caminaba por la mansión vacía con una copa en la mano, escuchando solo sus propios pasos. Intentaba engañarse con trabajo, contratos y reuniones interminables. Era un hombre admirado, temido y envidiado, pero nadie sabía que su mayor enemigo dormía en su conciencia. Cada vez que veía el retrato de Marina en la pared, sentía el peso del remordimiento. No estaba presente el día del accidente. No pudo decirle adiós, y ese pensamiento lo perseguía como una sombra que no se disuelve ni con la luz del sol. Sofía, en su pequeño mundo de silencio, pasaba horas mirando por la ventana. Los juguetes caros no la alegraban. Los cuentos no la hacían sonreír. Sus ojos buscaban algo que ni ella sabía nombrar. Amor simple, humano, cálido. Doña Beatriz, la gobernanta, hacía lo posible por consolarla. Pero el vacío entre padre e hija era tan grande que ni 1000 palabras podían llenarlo. Hasta que un día, una nueva empleada llegó a la casa sin saber que estaba a punto de cambiarlo todo. Julia Ramírez, de 23 años, venía de Ecatepec buscando trabajo y una oportunidad. Tenía las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que escondía más fuerza que tristeza. Doña Beatriz la había contratado sin consultarlo con Fernando, pues necesitaban ayuda urgente. Su primer día fue tranquilo, limpiando, observando, entendiendo el ritmo de aquella casa de cristal. Pero lo que no sabía Julia era que una simple risa infantil iba a convertirla en el centro de una tormenta que pondría a prueba el corazón del hombre más poderoso de la ciudad. Aquel martes parecía un día cualquiera. El cielo sobre Polanco estaba claro y el aire olía a lluvia lejana. Fernando regresaba de una junta que se canceló antes de lo previsto. Tomó su helicóptero privado y aterrizó en casa antes de la hora del almuerzo. No imaginaba que ese día, al abrir una simple puerta de lavandería, su mundo, sus creencias y su orgullo iban a caer por completo. Fernando subió las escaleras con paso firme, pero algo en el ambiente lo inquietaba. Desde el segundo piso escuchó un sonido que hacía años no oía, una carcajada infantil. Por un momento pensó que su mente le jugaba una broma cruel. Pero cuando se acercó a la lavandería, el sonido se hizo más claro, más vivo, más real. Empujó la puerta con fuerza, y lo que vio le hizo temblar las manos. Sofía, su hija muda desde hacía 2 años, reía feliz sobre los hombros de la nueva empleada. Julia giraba sobre sí misma, con el rostro iluminado de alegría, sosteniendo con cuidado a la niña. La pequeña aplaudía, riendo con los ojos brillantes como si el mundo hubiera vuelto a nacer. Era una imagen tan pura que cualquiera habría llorado de emoción al verla. Pero Fernando no vio ternura, vio peligro. Su miedo disfrazado de autoridad despertó como un animal furioso. «¿Qué demonios estás haciendo con mi hija sobre ti?», gritó con voz que heló el aire. Julia se sobresaltó tanto que casi pierde el equilibrio, pero con un reflejo rápido sostuvo a Sofía con ambas manos y la bajó al suelo con cuidado. «Señor, yo solo estábamos jugando, no la iba a dejar caer», balbuceó temblando. Fernando, con la cara roja de furia, dio un paso al frente. «¿Jugando? Tú no estás aquí para jugar, estás aquí para limpiar». Su voz retumbó en las paredes como un trueno que partió el momento en dos. Sofía lo miró confundida.
con los ojitos llenos de lágrimas. Su cuerpecito temblaba mientras se aferraba al vestido de Julia. «No la toques», rugió Fernando, empujando suavemente a la joven hacia atrás. El miedo se apoderó del ambiente. La niña comenzó a sollozar. Julia cayó de rodillas, con lágrimas también, intentando explicarse. «Por favor, señor, solo quería que sonriera. Ella me pidió subir», susurró entre sollozos. En ese momento apareció doña Beatriz corriendo, alertada por los gritos. «Señor Fernando, ¿qué pasa? ¿Por qué los gritos?», preguntó con el rostro pálido. Fernando, aún temblando de rabia, señaló a Julia. «Mire lo que hace su contratada, cargando a mi hija mientras lava la ropa». Doña Beatriz miró a Sofía, luego a Julia y después al patrón con miedo. «Señor, seguro fue un malentendido», dijo con voz trémula, pero Fernando no escuchaba razones. Su orgullo herido y su miedo a perder el control hablaban más fuerte. «No quiero justificaciones. Esta mujer no volverá a tocar a mi hija», ordenó con dureza. Sofía lloraba desconsolada, tratando de acercarse a Julia, pero el padre la apartó. Doña Beatriz, con el alma en un hilo, solo alcanzó a decir: «Está bien, señor. Yo me encargo», antes de ver a Julia salir llorando por el pasillo. Julia caminó por el pasillo con los ojos llenos de lágrimas, temblando por dentro. Las paredes brillantes de la mansión reflejaban su tristeza como si se burlaran de ella. Sofía la seguía con la mirada, extendiendo sus manitas temblorosas en silencio. La niña intentó decir algo, pero solo un gemido salió de su garganta. Julia quiso volver, abrazarla, pero el miedo la paralizó. Sabía que cualquier palabra podía empeorar su destino. Doña Beatriz la alcanzó antes de que entrara a su cuarto. «Hija, guarda tus cosas por ahora», le dijo en voz baja. «El señor está muy alterado». Julia asintió, con la voz quebrada por el llanto. «Yo no hice nada malo, doña Beatriz. Solo la cargué porque ella me lo pidió». «Lo sé, niña, pero el patrón no entiende de emociones, solo de órdenes». Julia se encerró, llorando en silencio, mientras abajo se escuchaban los pasos del patrón alejándose. En el comedor, Fernando servía un whisky con las manos temblorosas. Sentía el corazón latiendo con fuerza, la ira mezclada con un miedo inexplicable. Pudo haberse caído, pensaba una y otra vez, tratando de justificar su reacción, pero en el fondo sabía que algo en sus palabras había sido cruel. Cuando miró el retrato de Marina sobre la chimenea, la culpa le apretó el pecho. «Te estoy fallando también a ti», murmuró dejando el vaso sobre la mesa. Esa noche, Sofía no probó bocado. Se quedó sentada frente a su plato, abrazando una muñeca vieja con la mirada vacía. Fernando la observaba desde la cabecera sin saber cómo acercarse. Intentó hablarle, pero la niña bajó la cabeza sin responder. Su silencio era un grito que desgarraba el alma. Doña Beatriz, al fondo, negaba con la cabeza, sabiendo que algo se había roto. Los días siguientes fueron una repetición del mismo dolor. Sofía se encerraba en su habitación, negándose a comer, negándose a jugar. Pasaba horas mirando por la ventana, esperando a alguien que ya no estaba. Julia seguía trabajando en silencio, con la esperanza de ser escuchada algún día. Pero Fernando evitaba cruzarse con ella, como si verla le recordara su error. Cada rincón de la casa parecía más frío, más vacío, más triste. Una tarde, mientras Fernando regresaba de la oficina, doña Beatriz lo esperaba en la sala con el rostro serio. «Señor, necesito hablar con usted», dijo con firmeza. Él la miró impaciente, sin ganas de escuchar sermones. «Si es sobre la empleada, no hay nada que hablar», respondió cortante. «No, señor», dijo ella, con un brillo en los ojos. «Es sobre su hija». Fernando dejó el portafolio sobre el sofá, visiblemente molesto. «¿Qué pasa ahora, Beatriz?», preguntó sin mirarla directamente. La mujer respiró hondo antes de hablar. «Señor, con todo respeto, creo que cometió un error», dijo con voz serena. Fernando levantó una ceja, cruzando los brazos con impaciencia. «¿Error? ¿Por despedir a alguien irresponsable? No lo creo». Doña Beatriz lo observó con tristeza. «No fue irresponsabilidad, señor. Fue amor», respondió con firmeza. Fernando frunció el ceño, sorprendido por su tono.
¿Amor?, repitió incrédulo. ¿Llamas amor a poner a mi hija en peligro? Su hija no estaba en peligro, don Fernando. Estaba feliz, replicó la mujer. ¿Feliz?, susurró él, sin comprender cómo esa palabra aún podía existir en su casa. Beatriz dio un paso adelante, con lágrimas contenidas. Yo la vi, señor. La niña se reía, sonreía y habló. ¿Qué?, interrumpió él, petrificado. Sí, señor, dijo sus primeras palabras después de 2 años. Fernando la miró sin poder respirar. ¿Qué dijo?, preguntó con voz rota. Dijo, quiero ver desde arriba, cuando Julia la cargó en sus hombros. El silencio llenó la sala como un golpe invisible. Fernando se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida. Las manos le temblaban, el corazón le pesaba como plomo. No puede ser, murmuró. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque usted no escucha, señor, respondió Beatriz con dulzura y tristeza. Todos le temen tanto que prefieren callar antes que contradecirlo. Fernando pasó las manos por su rostro, desesperado. Cada palabra de Beatriz era como un cuchillo de verdad en el alma. Recordó la risa de Sofía, su mirada viva, su pequeña voz que él había destruido. Dios mío, ¿qué he hecho?, susurró con un nudo en la garganta. Beatriz lo miró con compasión y dio un paso atrás. A veces, señor, el orgullo mata lo que el amor intentaba sanar. Sin responder, Fernando se levantó de golpe y subió corriendo las escaleras. El sonido de sus pasos resonaba como martillos en su pecho. Abrió la puerta del cuarto de Julia sin tocar. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente tendida. Solo quedaba una pequeña bufanda doblada sobre la almohada. Julia se había ido, y con ella, la voz de su hija también. Fernando se quedó inmóvil frente a la habitación vacía. El aire parecía más pesado, y el silencio lo envolvía como un castigo. Cada rincón del cuarto aún olía a jabón y a ternura. Sobre la mesita había un dibujo infantil de Sofía, ella, Julia y un sol sonriente. Fernando lo tomó con las manos temblorosas, sintiendo que el corazón se le rompía. Por primera vez en años, se sintió realmente solo. Bajó las escaleras sin saber a dónde ir. ¿Dónde está?, preguntó a Beatriz con desesperación. No lo sé, señor. Dijo que necesitaba marcharse y no dejó dirección. Fernando tomó el teléfono y llamó a la agencia que la había contratado. Necesito su dirección, ahora mismo, ordenó con voz firme. Lo siento, señor, respondieron. Ella no está registrada correctamente. La impotencia lo hizo golpear el escritorio con el puño cerrado. Esa noche no durmió, repasando cada palabra, cada mirada, cada lágrima. El recuerdo de Sofía riendo sobre los hombros de Julia lo atormentaba sin descanso. Fui un monstruo, murmuraba una y otra vez. Mientras tanto, Sofía pasaba las noches sentada en el suelo de la lavandería vacía, esperando, con su muñeca en brazos, que su tía Yu regresara algún día. Los días se hicieron eternos y el peso de la culpa insoportable. Fernando intentó todo para animar a Sofía. Juguetes nuevos, paseos, regalos. Pero la niña ya no respondía, como si el alma se le hubiera apagado. El silencio en la casa era tan profundo que se escuchaba el reloj en cada habitación. Doña Beatriz observaba en silencio, sabiendo que no era tristeza. Era castigo. El castigo de un corazón que había gritado más de lo que había amado. Una tarde, mientras miraba por la ventana del despacho, Fernando vio a su hija sentada sola bajo la lluvia. Salió corriendo, la levantó en brazos y sintió el frío de su piel. «Mi amor, vas a enfermarte», susurró con lágrimas contenidas. Pero Sofía no respondió. Solo murmuró entre sueños, «Tía Hu». Ese susurro lo destrozó por dentro como una sentencia. Esa misma noche tomó una decisión. Contrató a un investigador privado para encontrar a Julia, sin importar el costo. «Tráigala, donde sea que esté», le dijo con voz quebrada. El detective asintió sabiendo que aquel hombre poderoso no buscaba a una empleada, buscaba el perdón, y 3 semanas después recibió la llamada que cambiaría su vida. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella noche. Fernando conducía sin rumbo fijo, con los ojos llenos de ansiedad, hasta que sonó su teléfono.
Era el detective. La encontramos, señor. Vive en Ecatepec, en un edificio sin terminar. Fernando giró el volante con decisión, ignorando los truenos y el tráfico. El corazón le latía con la fuerza de alguien que busca redimirse o morir en el intento. El camino hasta Ecatepec se sintió eterno. Los autos viejos, las calles con charcos, los postes sin luz, todo le resultaba ajeno. Estacionó su camioneta frente al edificio, respiró hondo y comenzó a subir las escaleras. 5 pisos sin elevador, con paredes húmedas y grafitis en cada esquina. Al llegar al último, escuchó risas infantiles detrás de una puerta desgastada. Tocó suavemente, temiendo tanto ser rechazado como ser perdonado. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una niña de 8 años lo miró con curiosidad y desconfianza. «¿Quién es usted?», preguntó con voz tímida. «Busco a Julia Ramírez», respondió él, intentando sonreír. La niña volteó hacia adentro y gritó: «Hay un señor aquí». Fernando sintió que el alma se le subía al pecho. Julia apareció con una camiseta vieja, el cabello recogido y los ojos cansados. Cuando lo vio, su cuerpo se tensó al instante. «¿Qué hace aquí, señor del Valle?», preguntó con frialdad. Fernando bajó la mirada, sin poder sostener su culpa. Vine a pedirte perdón, Julia». Ella soltó una risa amarga, llena de dolor. «¿Perdón? ¿Ahora? ¿Cree que un perdón borra una humillación?», dijo con lágrimas que se resistían a caer. Fernando respiró hondo. No borra nada. Pero necesito decirlo. Sofía está peor. No come, no duerme, solo te espera». Julia se quedó en silencio, apretando los labios para no llorar. «Ella solo busca amor, señor. Algo que en esa casa escasea». Fernando cerró los ojos, con una lágrima resbalando por su mejilla. Julia cruzó los brazos, intentando no ceder a la emoción. «Usted no entiende. No fue por trabajo. Yo la quise de verdad. Ella era como una hija para mí, y usted me trató como si fuera basura». Fernando dio un paso adelante, temblando. «Lo sé, Julia. Fui un cobarde. Tenía miedo de perderla también, como perdí a Marina». Julia lo miró con un suspiro quebrado. «No se pierde a quien se ama, se pierde a quien se empuja». Julia permaneció en silencio unos segundos, respirando con dificultad. La presencia de Fernando en aquel lugar pobre, empapado por la lluvia, le resultaba irreal. El hombre que un día la humilló, ahora estaba frente a ella, con el rostro hundido en culpa. «No vine a justificarme», dijo él en voz baja. «Solo quiero que me escuches». Julia bajó la mirada, luchando entre la rabia y la compasión. «Hable rápido, señor del Valle. No tengo tiempo para sus disculpas». Fernando respiró hondo, como quien se prepara para abrir el alma. «Sofía te necesita, Julia. Desde que te fuiste no come, no duerme, apenas respira. Se sienta en la lavandería todos los días, esperando verte entrar por la puerta. Yo he intentado todo, pero nada funciona. Ni médicos, ni juguetes, ni terapias. Solo te llama a ti con lágrimas en los ojos. Quiero a mi tía Ju», dice cada noche antes de dormir. Julia cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. El dolor de aquella imagen la atravesó como una flecha. «¿Y cree que puedo volver después de lo que pasó?», susurró con voz temblorosa. «No te pido que vuelvas por mí», respondió él. «Te pido que la veas por ella». Julia levantó la mirada, y por un instante vio en los ojos de Fernando algo distinto. Verdad, un hombre roto, arrepentido, que no buscaba redención, sino amor para su hija. El silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el goteo del techo. Los hermanos de Julia miraban desde el rincón con curiosidad y ternura. Ella los miró y luego miró al hombre que un día la hirió. El miedo y la esperanza se enfrentaban dentro de su pecho. Finalmente, suspiró y dijo: «Está bien, iré a verla, pero solo una vez». Fernando asintió, con el alma aliviada y los ojos húmedos. «Gracias, Julia. No sabes lo que significa esto. No lo hago por usted, lo hago por ella», replicó con firmeza. Él bajó la cabeza, aceptando cada palabra como un golpe justo. Mientras se marchaba, Julia cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de su propio corazón.
A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, pero el aire pesaba distinto. Julia se vistió con una blusa sencilla, recogió el cabello y tomó un autobús hacia Lomas. Sus manos temblaban al ver la mansión desde lejos, brillante y enorme. Doña Beatriz la esperaba en la puerta con una sonrisa llena de emoción. «Gracias a Dios, niña», susurró abrazándola con cariño. Dentro, en la lavandería, una pequeña niña escuchaba pasos conocidos acercándose. El pasillo estaba en silencio, solo se oían los pasos suaves de Julia. Cada rincón de aquella casa le recordaba su vergüenza, pero también las risas de Sofía. Doña Beatriz la guió hasta la lavandería, donde todo había comenzado. «Está ahí dentro», susurró. «No ha querido salir desde que te fuiste». Julia tragó saliva, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Giró la manija con cuidado como si temiera despertar un recuerdo dormido. Sofía estaba sentada en el suelo, abrazando su muñeca vieja, con la mirada perdida. Su cabello despeinado y su pijama arrugada hablaban de días sin alegría. Cuando escuchó el sonido de la puerta, levantó la vista lentamente. Por un instante, sus ojos dudaron entre la ilusión y el miedo. Julia dio un paso dentro, temblando con lágrimas contenidas. «Hola, mi vida», susurró con voz quebrada. El silencio fue roto por un pequeño sollozo. Sofía se levantó despacio. Sus manitas temblaban mientras daba un paso, luego otro. Julia se arrodilló abriendo los brazos sin decir nada más, y en ese momento la niña corrió hacia ella con todas sus fuerzas. El llanto se convirtió en risa, la tristeza en alivio. Tía Ju volvió», gritó Sofía, aferrándose a su cuello. Las lágrimas cayeron por el rostro de Julia sin control. La abrazó tan fuerte que parecía querer reparar los días perdidos. «Ya estoy aquí, mi amor. Ya no voy a irme», murmuró entre sollozos. Doña Beatriz, desde la puerta, se tapaba la boca para no llorar. Era como si la vida hubiera regresado a esa casa después de un largo invierno. Sofía, entre lágrimas, repetía una y otra vez: «No te vayas, tía Ju, no te vayas». Lo que ninguna de las dos sabía era que, al otro lado del pasillo, Fernando las observaba oculto tras la puerta entreabierta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no había derramado en años. El orgullo se desmoronó, dejando solo un hombre hecho de remordimiento. Se arrodilló en silencio, cubriéndose el rostro con las manos, y por primera vez desde la muerte de Marina, lloró como un niño. Doña Beatriz lo vio desde lejos y no dijo una palabra. Sabía que aquel llanto era una confesión sin voz, un perdón que nacía del alma. Cuando Julia levantó a Sofía en brazos, la niña dormía, exhausta pero en paz. Fernando se incorporó despacio, limpiando sus lágrimas. Por fin entendía lo que había estado ciego para ver. Julia no era una amenaza, era la cura que la vida le había mandado. La noche cayó sobre la mansión con un silencio distinto, uno que pesaba menos. Julia acostó a Sofía, le dio un beso en la frente y cubrió su pequeño cuerpo con ternura. Doña Beatriz apagó la luz del pasillo, dejando solo una lámpara encendida. Fernando esperaba en el despacho, sentado frente al ventanal, mirando la lluvia caer. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por vergüenza. Había preparado cada palabra, pero ninguna parecía suficiente. Cuando Julia entró, él se levantó al instante. «Gracias por venir», dijo con voz suave, casi irreconocible. Julia lo miró con cautela, sin acercarse demasiado. «Solo vine por Sofía», respondió con firmeza y calma. Fernando asintió, aceptando su distancia como parte del castigo. «Lo sé, pero necesito decirte algo que me quita el sueño desde aquella tarde. Te humillé frente a todos, te juzgué sin escuchar, te grité sin razón», dijo, bajando la mirada. «Y aún así cuidaste de mi hija con más amor del que yo fui capaz de darle». Julia lo observó en silencio, con lágrimas contenidas. «No lo hice por usted, señor», susurró. «Lo hice por ella». «Lo sé», dijo él, con la voz quebrada. «Pero necesito reparar lo que rompí». Ella respiró hondo. Su rostro mostraba más dolor que rencor. Fernando dio un paso adelante, decidido. «Quiero que regreses, Julia.
Te pagaré el doble, el triple si es necesario. Julia negó con la cabeza, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. No se trata de dinero, señor del Valle, se trata de respeto. Él bajó los ojos, sintiéndose más pequeño que nunca en su propia casa. Tienes razón, pero déjame demostrarte que puedo cambiar. Julia cruzó los brazos, pensativa, mirando el suelo unos segundos. Si realmente quiere que regrese, será bajo mis condiciones, dijo con tono firme. Fernando levantó la vista, sorprendido por su seguridad. Dime cuáles son y las cumpliré, respondió sin dudar. Julia lo miró directo a los ojos, sin titubear. Primera, no soy empleada, soy educadora. Cuidaré a Sofía a mi manera. Fernando asintió, sin apartar la mirada. Aceptado, respondió con serenidad. Segunda, quiero terminar mi carrera de pedagogía, y usted cubrirá mis estudios. Hecho, dijo él sin pensarlo un segundo. Julia lo observó, evaluando si hablaba en serio. Y tercera, continuó, mis hermanos estudiarán en una escuela digna. Fernando sonrió por primera vez en mucho tiempo, con emoción sincera. Considéralo hecho, Julia. Todo lo que pidas, lo cumpliré. Ella suspiró, sintiendo que por fin el equilibrio regresaba a su vida. Extendió la mano, mirándolo con prudencia y respeto. Entonces tenemos un trato, señor del Valle, dijo ella. Y cuando él estrechó su mano, entendió que aquel gesto valía más que todo su dinero. A la mañana siguiente, la mansión amaneció envuelta en un silencio tenso. Todos los empleados fueron llamados al gran salón sin entender por qué. Julia llegó confundida, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Doña Beatriz se mantenía cerca, mirándola con cariño y orgullo. Fernando estaba de pie al frente, con una expresión distinta, más humana. Sus ojos ya no reflejaban poder, sino vulnerabilidad. El personal se alineó en silencio, murmurando entre ellos. Julia intentó quedarse al fondo, sin llamar la atención. Fernando respiró profundo, colocó las manos detrás de la espalda y habló. Gracias por venir, dijo con voz firme pero temblorosa. Hoy necesito decir algo que me cuesta más que cualquier negocio o contrato. Necesito pedir perdón y hacerlo frente a todos ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Fernando levantó la mirada, buscando a Julia entre los rostros presentes. Hace unas semanas humillé a alguien en esta casa, continuó con tono quebrado. Alguien que solo intentaba devolverle la vida a mi hija. Julia sintió que el corazón le latía con fuerza al escuchar su nombre. El ambiente se llenó de tensión y de respeto silencioso. Julia Ramírez, dijo Fernando, pronunciando cada sílaba con emoción. Te grité, te juzgué y te hice sentir menos. Te traté como si no valieras nada, cuando en realidad vales más que todo lo que tengo. No fuiste irresponsable, fuiste valiente. Le diste a mi hija algo que yo no pude, esperanza, y por miedo y orgullo, destruí eso. Por eso, hoy vengo a enmendar lo que rompí. El silencio era absoluto. Julia intentó hablar, pero las palabras no salieron. Fernando caminó hacia ella despacio, con los ojos brillando por las lágrimas. Si te ofendí frente a todos, es justo que te pida perdón frente a todos también, dijo con voz firme, y ante la sorpresa general, se arrodilló frente a ella sin dudar. El sonido de su rodilla golpeando el mármol retumbó como un eco de humildad. Julia se llevó las manos al rostro, completamente conmovida. Señor, por favor, levántese, dijo entre lágrimas, pero Fernando negó con la cabeza. No hasta que me perdones, susurró con los ojos fijos en ella. Julia, temblando, extendió lentamente la mano. Lo perdono, dijo con voz quebrada, y el salón entero estalló en aplausos silenciosos del alma. Desde aquel día, la casa volvió a respirar. Los pasillos ya no parecían fríos, y el aire llevaba el aroma de nuevas esperanzas. Julia regresó oficialmente, no como empleada, sino como educadora de Sofía. Fernando firmó los documentos de su universidad y la matrícula de sus hermanos. Por primera vez en años, la mansión tenía risas, canciones y vida. Doña Beatriz, emocionada, decía que hasta los rosales del jardín florecían distinto. Sofía comenzó a cambiar casi de inmediato. Sus palabras
antes rotas por el silencio, volvían a salir con dulzura. Julia jugaba con ella en la sala, en el patio, en la cocina, donde fuera. «Vamos a pintar el cielo de colores», decía la niña, con pinceles en mano. Fernando las observaba desde el ventanal, sonriendo sin que lo notaran. Por primera vez entendía que el amor no se enseña, se contagia. Los días pasaban llenos de pequeñas victorias. Sofía dormía tranquila, comía bien y volvía a reír a carcajadas. Julia la llevaba al parque, le contaba cuentos y le enseñaba canciones nuevas. Fernando, que antes se encerraba en su oficina, ahora llegaba temprano del trabajo. A veces las encontraba bailando, riendo o simplemente abrazadas. Cada escena era una promesa de que la vida aún podía ser buena. Una tarde de abril, Julia llevó a Sofía al jardín trasero. El sol caía suave sobre las flores recién regadas. «Vamos a plantar algo especial», le dijo sonriendo. «Cada rosa tendrá el nombre de un sentimiento bonito». Sofía la miró curiosa. «¿Cómo cuáles?» «Como amor, paciencia, esperanza y perdón». Las dos cavaron con cuidado, sus manos manchadas de tierra y risas. Julia guiaba los movimientos de Sofía con ternura infinita. «¿Podemos plantar una para mamá?», preguntó la niña con voz dulce. Julia se quedó en silencio, tragando lágrimas que ardían por salir. «Claro que sí, mi amor», susurró. «Esa será la más hermosa de todas. La llamaremos Marina, igual que ella». Desde la ventana del despacho, Fernando observaba la escena con el corazón al borde del llanto. El sol dorado bañaba a las dos figuras como si el cielo las bendijera. Vio cómo Sofía colocaba la pequeña rosa en la tierra y la regaba con cuidado. Y al lado, Julia plantó otra flor en silencio, con una pequeña sonrisa. Fernando no lo sabía, pero esa rosa llevaba un nombre oculto: reencuentro, el mismo que él necesitaba para sanar su propia alma. Pasaron 3 años, y la vida de todos cambió para siempre. Julia se graduó de la universidad con honores, su título en pedagogía brillando entre aplausos. Rafael y Amanda, sus hermanos, estudiaban en una buena escuela gracias al apoyo de Fernando. Sofía, ya de 11 años, era una niña feliz, llena de energía y palabras. La mansión se había convertido en un hogar, no en un museo del silencio, y en cada rincón se respiraba amor, respeto y gratitud. Fernando también cambió. Vendió parte de su empresa y fundó una institución educativa para niños sin recursos. La llamó Fundación Marina, en honor a su esposa y a todo lo que aprendió del amor. Julia fue quien diseñó los métodos de enseñanza basados en el juego y la empatía. El proyecto creció rápido, ayudando a cientos de familias por todo el país. Era el legado de una historia que nació del dolor, pero floreció en compasión. Un día, después de la inauguración de un nuevo centro, Fernando llamó a Julia para que lo acompañara al Jardín de las Rosas. El atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. Las flores que habían plantado años atrás crecían hermosas, llenas de vida. El aire olía a lluvia reciente y esperanza. Julia sonreía, sin imaginar lo que estaba por escuchar. «Julia», dijo Fernando, tomando su mano con delicadeza, «necesito decirte algo». Ella lo miró con el corazón latiendo fuerte. «¿Qué pasa, Fernando?». Él respiró hondo, sus ojos brillando con sinceridad. «Te amo, no por gratitud ni por costumbre, sino porque sin ti esta vida no tendría sentido». Julia se quedó inmóvil, sus lágrimas corriendo sin permiso. «Fernando, yo también te amo, pero tenía miedo de perder lo que habíamos reconstruido». Fernando la abrazó con fuerza, sin dejar que el silencio respondiera por ellos. «No tengas miedo», susurró. «El amor verdadero no destruye, sana». Y bajo el cielo dorado, la besó por primera vez, con ternura y verdad. Desde la ventana del segundo piso, Sofía los observaba sonriendo. En sus brazos sostenía a su pequeño hermanito, Miguel, de 6 meses. El círculo de amor se había completado, finalmente. Años después, el Jardín de las Rosas se convirtió en un símbolo de esperanza. Sofía, ya adolescente, guiaba a los niños que llegaban a la fundación. «Cada rosa tiene un nombre», decía con una sonrisa.
Una se llama Marina, otra Julia, y esta última, Reencuentro. Un periodista le preguntó, ¿por qué esos nombres? Ella respondió con dulzura, porque el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Una historia de redención, ternura y amor eterno, donde el respeto fue la semilla y el perdón, la flor que cambió todos los destinos,